Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a este espacio de Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, el programa número 2 de esta nueva temporada. Y voy a tener el gusto de presentar a un gran amigo, José Alfredo Zaragoza, quien nos acompañará el día de hoy para platicarnos de ese aplicativo que la autoridad fiscal nos ha dado a conocer con la finalidad de llevar a cabo la presentación de nuestras declaraciones mensuales como personas físicas. Y vaya que ha sido esto una gran controversia, porque al final yo entiendo que la autoridad nos quiere solucionar la vida, pero pues que el contribuyente lleve a cabo algunas actividades que confieren ciertos conocimientos y que estos conocimientos los tiene el especialista, la persona preparada para llevar a cabo este tipo de actividades, pues vaya, que sí es algo que causa controversia. José Alfredo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, amigo. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente en tu segmento entre finanzas e impuestos y pues muy contento, muy agradecido por tu consideración, amigo, y estamos aquí listos a lo que tope y con gusto vamos a comentar sobre este tema que además toma relevancia, ¿no? Porque al tratarse de declaraciones de personas físicas, pues estamos considerando que será un gran cúmulo de contribuyentes, los que seguramente tendrán algunas dudas, algunos asegúnes respecto de este nuevo tema 2025, y que fíjate, curiosamente, ahora que se publicaba el Plan Maestro de Fiscalización, se hablaba de una actualización de la página de internet del SAT, se mencionaba de nuevos aplicativos ya con este tema de la precarga o el prellenado de los comprobantes fiscales, pero fíjate que no se mencionaba nada de las personas físicas. Se hacía alusión al régimen de autotransporte o régimen de los coordinados. Se hizo alusión también al régimen de actividades que contemplan sector primario. Y bueno, para sorpresa nuestra, hace unos días revisando por ahí la página institucional del Servicio de Administración Tributaria, pues caímos en la cuenta de que tenemos formatos nuevos para empezar a cumplir en 2025 con las declaraciones mensuales que de carácter habitual, personas físicas que ostenten actividad empresarial y profesional o incluso régimen y actividades de arrendamiento, pues tendrán que empezar a familiarizarse, a utilizar y a echar mano de estos nuevos aplicativos para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, estimado amigo. Y vaya que puede resultar algo delicado porque también sabemos que los errores cuestan. Y entonces he de ahí la pregunta, ¿qué tan habilitado puede estar el contribuyente como para empezar a utilizar estos aplicativos? Ok, mira, pones el dedo en la llaga, es un tema muy interesante. Fíjate que por doquier escuchamos de pronto que el eje de la fiscalización es el CFDI. E incluso yo me he atrevido a mencionar que es como el caballo de Troya de la autoridad, porque finalmente pues quedamos a la vista, ¿no? Del fisco. Eh, Ahí damos a saber toda nuestra información referente a ingresos, referente a tema de cobranza, pagos a proveedores. Bueno, no vamos lejos, ¿no? Tema de nómina, pago de salarios, prácticamente todo queda al descubierto. Pero fíjate que no concuerdo con esta idea. Más que hablar de que el CFDI sea el eje, viéndolo del lado de los contribuyentes, considero, y a lo mejor, estimado amigo Sergio, puede ser hasta paradójico. Considero que en un momento, en un contexto o en un tiempo de medios electrónicos, tenemos que volver a lo básico, a los orígenes, y con esto quiero centrar
mi idea a tu pregunta en cuanto a tema del control, procedimientos de control, políticas, todo lo que conocemos como control interno, ¿sí? Obviamente este control interno implica darle la importancia debida al proceso de facturación. Si bien estos formatos tienen como particularidad que ya van a tener una precarga o un prellenado de las facturas que emitimos, también es una realidad que no siempre, y esto además es estadístico, no lo estamos inventando, no siempre se emiten las facturas como tiene que ser. Y no me refiero a requisitos básicos, amigos, o sea, no me refiero que el nombre del emisor, el receptor, el RFC, hay situaciones muy puntuales. Por ejemplo, el hecho de señalar si una factura que ampara una cuenta por cobrar, pues si dentro del mismo mes esta factura ya se cobró, si no la hemos cobrado, si una factura que ampare una operación con un proveedor, si ya la pagamos, si todavía le adeudamos al tercero, y ahí es donde ha habido un descontrol. O sea, finalmente, pues uno dice, ah, mira, saca la factura, nos quitamos de líos, pero al final llega a resultar pues que las facturas no se emiten de manera correcta. Y mira que ya llevamos un ratito con ese tema de la facturación. Ya yo creo que estamos, si no es que ya pasamos los 20 años de vida de la factura electrónica y pues yo veo dos situaciones en concreto. O no le damos el peso y la importancia de vida al proceso de facturación, o la otra pues también tiene que ver finalmente con no documentarnos, ¿no? O sea, no estar ahí al pendiente. Fíjate, yo me acuerdo que en algún momento cuando uno llevaba asuntos de los clientes, pues era ver la parte financiera, por supuesto, voltear a ver también la parte tributaria, tema de pago de impuestos. Pero hoy día encontramos que pues mucho de lo que tiene que ver con la operación del contribuyente, pues ya también de pronto hay quien quiere delegar, incluso hay quien lo hace con sus contadores, el proceso de facturación. Y el problema es que a veces siendo un contador externo, pues no está ahí a la mano para ver y entender correctamente cómo es que están ocurriendo o cómo es que están trascendiendo esas operaciones. Podríamos decir que ese sería un primer cuello de botella, no tener sólidos controles, sólidas políticas en materia de facturación. Y aquí viene otro que no sé si tal vez por ahí va la ruta de la conversación, amigo, las fallas del portal. Esto también es un dato concreto, estadístico, habitualmente. Yo lo quiero entender siendo empático, ¿no? Ya con todo el cúmulo de información, imagínate en este minuto nada más cuántas facturas se están emitiendo, ¿no? Y todo eso lo tiene que soportar, lo tiene que almacenar, tener en un repositorio la autoridad. Pero también es una realidad que a últimas fechas, por no decir que prácticamente estas dos últimas administraciones, hemos padecido mucho de lo que es la funcionalidad de la página. No sé hasta qué punto se tendría que empezar a depurar. Y por eso dije no sé, me adelanté, o sea, desconozco si ese sea el tema. No sé hasta qué punto, pues ahí tendríamos que dejar un poquito de lado el tema de la austeridad, considerando que siempre será importante, pues poder recaudar, ¿no? Es la idea, el objetivo primordial que tiene el fisco en cualquier país, es la figura de la recaudación. Y mira, amigo, esta es una tercera, no estaba pensada, pero dicen por ahí, piensa mal y acertarás. No sé hasta qué punto a lo mejor esto le esté funcionando al fisco, porque tal y como tú lo comentas y comparto esta idea, esta visión con muchos colegas, pareciera que el fisco le está apostando al error del contribuyente, ¿no? O sea, por un lado, el contribuyente no pone especial cuidado en el proceso de facturación, y por el otro, pues la página llega a presentar fallos, llega a no estar disponible o incluso a hacer precargas, hay que decirlo, incompletas, inexactas, defectuosas. Entonces, pues algo ahí debe haber tras bambalinas, amigo, pero pues es el contexto. Y por supuesto Qué que sale valiosos carísimo. argumentos, qué valiosos argumentos nos estás dando. Discúlpame que te interrumpí tan abruptamente, pero son tan valiosos los argumentos que nos estás dando desde el sentido del propio CFDI en cuanto a lo que sirve para la autoridad y lo que tenemos entendido para lo que fue creado,
pues sin duda a veces como que nos confundimos, pero es una realidad lo que tú estás comentando y obedece básicamente a la pregunta que te hice. ¿Qué tanto estará preparado el contribuyente como para llevar a cabo su propia contabilidad, entre comillas, o a utilizar este tipo de aplicativos? Porque también sabemos que en el caso de el aplicativo que se usa para llevar a cabo la declaración anual de las personas físicas, pues ha sido tan viable que hoy casi muchas personas físicas, entre ellas asalariados, ya no utilizan o no contratan los servicios de un contador, porque lo hacen ellos mismos. Pero también suele suceder que no se fijan en algunas cosas como tú lo estás mencionando. Y yo siempre he apostado, y ahora lo confirmo con tu comentario, que la autoridad quiere que nos equivoquemos. Quiere que nos equivoquemos. Desde el momento en que años atrás te has de acordar, decía cuando reciclo, ya no vas a tener la necesidad de contratar a un contador. Lo puedes hacer tú mismo. Y ahora sucede que con tantas disposiciones, con tantas cosas como lo que acabas de mencionar, que es un control interno que deba llevar el contribuyente para asumir cada una de sus operaciones, considerarlas, ejecutarlas, es algo que no puede llevar a cabo el contribuyente. Y más tratándose de un control interno cuando sabemos que el contribuyente es empírico o lírico en cuanto a su emprendimiento. A lo que le interesa al contribuyente es ejecutar, llevar a cabo sus actividades económicas y no detenerse muchas veces a llevar a cabo un control interno o un mecanismo o políticas, procedimientos, etcétera. Y esto desde luego pues le crea descontrol. Pero concretamente, este mecanismo que está utilizando el SAT, este aplicativo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿En qué grado de complejidad nos podemos encontrar? ¿Qué debemos revisar del mismo para tener cuidado? Claro, amigo, pues mira, como bien mencionas y te lo dije en el bloque anterior, la intención es buena. En un supuesto, en un deber ser, donde la plataforma funcionara al 100 y donde la mayoría de los contribuyentes le dieran el debido peso y la importancia al proceso de facturación, yo te podría asegurar que no necesitas, al menos para el tema de cálculo de impuestos, no necesitarías los servicios del contador. Sin embargo, por lo comentado ahorita hace unos momentos, fíjate, yo te diría algo que pulula mucho, ¿no? El diablo está en los detalles. Y es precisamente lo que tú comentas, ¿no? O sea, finalmente, pues tenemos que validar que lo que esté precargado sea correcto, o sea, que realmente esa precarga me esté contemplando todas aquellas operaciones que dejé asentadas en un comprobante. Aquí en la firma, aquí en el despacho, nos ha tocado ver, digo, solo por poner un ejemplo, ¿no? Y vamos a hacerlo con un cliente chiquitito, ¿no? De esos así que tienen 20 operaciones, 15 operaciones al mes. No sé, de pronto hay un nutriólogo, un psicólogo. Y fíjate que de pronto tú tienes 10 facturas emitidas y en la plataforma pues solo hay 8. Y tú quieres ver el detalle, le puchas ahí en ver, hay un botoncito que dice detalle y pues hay todo menos un detalle. Me dice cuántas facturas se emitieron, me dice cuántas se emitieron, cuántas están vigentes y me da un subtotal, pero yo no tengo clara la idea de qué facturas es la que me está considerando y qué facturas son las que me está descartando. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que poner especial cuidado, validar que todo esté precargado. Quiero pensar de buena fe que no es algo que se adrede. En algún punto pasan las horas, pasan los días, vuelves a entrar al aplicativo y ya de pronto, sorpresa, está todo lo que tendría que estar. Digo, así te lo comparto, ¿no? Tal cual te lo paso, te lo comento. Y otra situación es una conciliación. Fíjate, hay que hablar de esto. Hay que hacer una conciliación de CFDIs, porque no todo lo que está precargado, no todo lo que está emitido tiene que tener un efecto fiscal. ¿A qué me refiero? Y fíjate, puede sonar muy burdo, ¿eh? Y a lo mejor me puedo ir hasta un poquito técnico, pero no pretendo serlo. Más bien quiero ser empático
quiero ser de pronto así nada más como que quiero sensibilizar al contribuyente. Fíjate que a lo mejor yo puedo tener 11 facturas emitidas, o sea que yo emití a mis clientes, pero a lo mejor de esas 11 hay una que está en proceso de cancelación, por lo que quieras, porque me equivoqué y la dupliqué, porque el cliente me dijo, fíjate que sí está bien, pero quiero que esta factura aparte le indiques esto otro, o cámbiale el concepto. Híjole, pues ya había hecho la factura, ¿no? Y ahí es donde empezamos con la problemática de los controles. Ah, pues sí, mira, al ratito la cancelo, o mañana la cancelo. Conste que no estoy hablando de contadores, ¿eh? Estoy hablando hasta incluso del contribuyente, de Claro, pronto ese contribuyente que se hace sus facturas, ¿no? Y pues ahí quedó. ¿Cuándo te vuelves a acordar de cancelar la factura? O luego le das la solicitud de cancelación, pero ya no se le da ese seguimiento, ese monitoreo. Ah, de veras, había cancelado una factura. ¿Me habrá aceptado la cancelación o no me la habrá aceptado? Ah, no, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, como que le dejamos ahí un grado no tan de importancia, ¿no? Y eso puede tener un efecto adverso. Entonces, ahí todavía me ha tocado ver colegas, también nos dedicamos ahí un poquito al tema de la capacitación, que se acercan, oiga, contador, es que me precargó mal el fisco. Y entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues es que hay que conciliar. Si no hubiera como tal una conciliación, no tendría un campo que indica ingresos a disminuir o ingresos adicionales. Podría poner otro ejemplo, a lo mejor hoy es día 17 y por lo que sea, pues no sé, pero no me está considerando una factura. Pero yo tengo que presentar mi declaración, tengo que pagar en tiempo y forma, no sería justo que yo pagara recargos y pues a lo mejor me voy al apartado de ingresos adicionales, selecciono la opción que dice factura no considerada en el prellenado y pues de cualquier manera avanzo, ¿no? O sea, no nos tendríamos que detener ahí. Y de pronto esta idea, que además déjame decirte que no es de esta administración ni de la anterior, viene de muy atrás, yo diría que a partir de la reforma 2014, no buscando defender a nadie, claro también, pero no es una automatización. De hecho, si revisamos, estas precargas son parciales. El otro día, para efectos de IVA, amigo, y yo sé que muchas personas físicas de actividad empresarial, profesional o arrendamiento, pues también tienen que interactuar con esta otra contribución de carácter eh, federal también, que es el IVA. Me decían es que yo no considero facturas que en el uso del CFDI no me digan o gastos en general o adquisición de mercancías, ¿no? En el caso de una actividad empresarial. Y bueno, eso resulta lógico, resulta correcto, porque es un requisito que prevé el Código Fiscal ya de un ratito para acá. Sin embargo, también no habrá que confundir lo que dice la ley con los criterios de precarga que tiene el SAT, porque el SAT te pone ahí una leyenda, ¿no? Que dice que para el prellenado únicamente consideró las facturas que la forma de pago fue bancarizada y que el uso del CFDI diga o gastos en general o adquisición de mercancías. Y yo le decía, mira, reflexionemos. En este momento, vamos a ponernos en el lugar del contador, que al final del día termina siendo un contribuyente más. Vamos a pensar que en este momento tú adquieres dos equipos de cómputo para tu gente, para tu personal. Obviamente en el uso del CFDI, para hacerlo acorde y correcto conforme al artículo 29A del código, a lo que es también de igual manera la resolución miscelánea en la Anexo 20, etcétera. No se preocupen, ¿eh? Eso que estoy hablando son fundamentos para los contadores. Entonces, mira, si yo lo hago conforme a lo que tiene que ser, por el criterio de precarga que tiene la autoridad, en la declaración de IVA no me va a figurar el comprobante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa es la parte que luego no queda clara. El usuario, que en este caso el usuario va a ser o el contribuyente o el contador del contribuyente, mira, va a tener que incluir en la declaración esa información que no está sentada o que no está precargada. Y de pronto la gente viene con esa idea, ¿no? Y cuando digo gente me refiero tanto a colegas como a contribuyentes. Ah, mira, yo entro, ya está todo precargado, le doy así como que doble check y aceptar.
Y la realidad es que no, vuelvo al punto, los puntos finos, el tema de los detalles, el diablo está en los detalles, ¿no? No hay más, amigo. Entonces sí, no, yo sugiero una de dos. O te involucras de lleno a tratar de ver todas estas peripecias que acabamos de comentar, que no te ocurra alguna de esas incidencias, que yo entendería que un emprendedor, un empresario, lo que quiere es dedicarse a vender, captar clientes, o de plano contratas los servicios de un profesional. Nótese que no estoy diciendo que no lo puedan hacer. A lo mejor de inicio, pues puedes hacerlo, puedes intentar hacerlo, pero no es algo mínimo, no es algo así tan simple como a veces pareciera que nos lo quieren hacer ver. Claro, claro. ¿Te acuerdas de ese TikTok de las declaraciones anuales donde enter, enter, enter y se vaya tu declaración en un minuto, ¿no? Tu declaración anual. Pues prácticamente así yo creo que piensa mucha gente en ese sentido de tener un aplicativo en donde se les simplifique la vida, se ahorren el no pagarle a un contador, pero volvemos al mismo tema, los errores. Y lo que acabas de mencionar, y por algo los dichos que yo siempre he dicho que son muy bien dichos, en el detalle está el diablo, ¿no? Entonces, pues sí hay que estar muy atento a este tipo de situaciones porque finalmente emanan las multas, las consecuencias, por por el error que el contribuyente suele cometer al momento de presentar las declaraciones u omisiones en cuanto a los ingresos, por ejemplo, y posteriormente se ve envuelto en otro tipo de situaciones. Pero, a ver, vamos a detalles. Entonces, este aplicativo está hecho para las personas físicas que tienen actividades empresariales y profesionales y arrendamiento en el régimen general de ley, no reciclo, Es ¿correcto? correcto, estamos hablando más bien de regímenes, no de actividades. Correcto, Entonces correcto, tenemos un régimen de actividad empresarial y profesional que así es, admite actividades empresariales y profesionales y tenemos un régimen llamado o denominado de la obtención de ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, que nosotros habitual o coloquialmente le llamamos régimen de arrendamiento, ¿no? Pero que tiene que ver propiamente con arrendamiento de inmuebles. Entonces estamos hablando de dos regímenes distintos y correcto. este cambio vendría para esos dos tipos de regímenes. Así es, gracias por aclararlo, estimado amigo, pero finalmente, pues las personas se confunden, ¿sabes? Y entonces, cuando tienen más actividades, por ejemplo, que son asalariados y que tienen actividades empresariales o el régimen de actividades empresariales y profesionales, y luego arrendamiento, y no saben a veces la conveniencia de estar en reciclo, ignoran cómo es que están haciendo sus contabilidades los contadores y de pronto quieren asumir la responsabilidad de llevar a cabo de forma personal esta actividad por medio del aplicativo, creo que sí se verían en serios problemas, ¿no? Y es entonces cuando la autoridad, desde luego, pues sería este contribuyente, desde luego, cautivo para ser objeto de ciertas multas, de ciertas sanciones. ¿Cómo a qué tipo de sanciones se vería orillado este contribuyente en cuanto a faltar a poder seguramente llevar a cabo de forma correcta la información de sus FDIs en el aplicativo, de considerar los ingresos, las deducciones? Háblame de las deducciones. ¿Qué pasa en ese sentido, por ejemplo, en cuanto a ese prellenado que pudiera existir en este aplicativo? Claro, estimado amigo, mira, fíjate, lo que mencionas es muy importante. Tal vez en este momento yo accedo al aplicativo, vamos a pensar que por X o Y tiene alguna falla y no me está considerando el total de las facturas que emití. Y pues ya volteando a ver, pensando en esta idea o en esta ilusión de la automatización y la simpleza, ay, mira, pues me da tanto a pagar y pues no, no suena mal, ¿no? Aceptar, genero la línea de captura y listo, ¿no? Todos contentos, tutti contenti, todos nos vamos contentos. Pero luego resulta que al pasar de los días, que se estabiliza la plataforma, pues realmente dentro del repositorio o el prellenado se tenían que considerar más facturas.
En ese momento, y una vez que el robot del algoritmo se ponga a escanear, a hacer esta analítica de datos, van a votar diferencias. Espérame, fíjate que esta persona, para efecto de su declaración y lo que pagó en la línea de captura, está considerando menos ingresos que los que tendría que haber considerado. Y entonces vamos a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Pues el tema del cobro persuasivo, ¿no? A través de exhortos, a través de cartas de invitación. Ahora, esto habrá que agregarle si de pronto quien emite las facturas es descuidado. Por ejemplo, alguna vez un cliente, un potencial cliente me dijo, pues a mí mi contador me dijo, ponle a todo pago en una sola exhibición. Y si raramente alguien te paga con un medio distinto, ponles transferencia. Y ya cuando empiezas a llevar los asuntos de clientes que anteriormente tú no llevabas, le dices, oye, fíjate que estaba viendo en tus cifras contables que estás manejando cuentas por cobrar. O sea que al corte del mes hay clientes que todavía te deben dinero, ¿sí? Pero aquí dice que ya todas las facturas están cobradas. Lo mismo pasa con las deducciones, ¿no? De pronto a nivel de deducciones no tenemos la precarga completa o a lo mejor un proveedor nos pudo haber emitido una factura duplicada. Entonces, nos metemos en una de líos. Por un lado, mal la plataforma, por otro lado, yo no cuidando la facturación, por otro lado, a lo mejor de pronto hay terceros que me cargan muertitos, me emiten facturas de cosas que no compré, servicios que no me prestaron, y se hace un revoltijo, amigos, se hace todo un rompecabezas, y luego vienen las revisiones o vigilancias profundas, y luego empiezan los requerimientos, y luego del requerimiento la multa por no atender el requerimiento, y pues no hago más largo el cuento, amigos, se hace una bola de nieve hasta que tienes que llegar finalmente con el asesor, con el que te va a ayudar a reparar esta situación, y pues de cualquier manera vas a tener que invertirle en todos los aspectos, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, repito, no es que esté vedado, no es que no lo puedas hacer, pero te tienes que involucrar de lleno o de plano delegarlo a un experto, a un profesional. Eso sería de mi parte, amigo. Y bueno, sin duda, algo muy importante que mencionaste, las facultades de gestión, que muchas veces desenlazan en la restricción del uso del certificado de sello digital. Y eso, Sí, desde luego, contraviene en absoluto a las necesidades económicas de los contribuyentes o del empresario. Y bueno, yo no quisiera dejar atrás este tema de las deducciones. ¿Cómo es que viene este asunto considerado en el aplicativo? claro, mira, ciertas deducciones, sobre todo las que tienen que ver con gastos en general o adquisiciones de mercancías, en una idea de que venga o esté operando correctamente el aplicativo, pues se precargan en automático. Sin embargo, habrá que descartar, ¿no? Habrá que tener mucho cuidado con el uso de los FDIs. Ya ves que este dato también es relevante, es obligatorio, porque tenemos en específico apartado, por ejemplo, para la deducción de inversiones y ese no está automatizado. O sea, de pronto hay quien pretenda presentar su declaración por su cuenta, tendrá que elaborar una proyección o un papel de trabajo con esta mal llamada, digo mal llamada para buscando ser técnico, pero también para quien no lo sea tanto, esta mal llamada depreciación fiscal. O sea, tendría que correr un escenario con una doceava parte de lo que correspondería a la deducción por el porcentaje que contempla el máximo de porcentaje que contempla la ley. Y pues tendría que tener un control, un monitoreo también sobre esa parte. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Relativo a deducciones, ni está todo precargado, ni tampoco implica que no debamos de tener un cálculo espejo, un papel de trabajo en el cual podamos basarnos no solo para confirmar lo que está precargado, ¿no? Sino incluso para incorporar de manera manual cierto tipo de datos. No considerar este efecto y máxime que la deducción de inversiones o mal llamada depreciación fiscal también refleja un efecto inflacionario, tendría como resultado renunciar a un monto importante que puede ser deducido o disminuido de los ingresos. Claro, claro. Bueno, pues sin duda el contribuyente debe tener muchísimo cuidado al automatizarse, al querer llevar a cabo
de forma personal sus cálculos contables para la determinación del impuesto y pues que considere que esto se podría convertir en un arma de dos filos, en un gran problema. Así que pues yo creo que haciendo conciencia vale la pena contratar los servicios de un especialista contable que finalmente pues se encarga de estar al día en todo esto que hemos platicado y sobre todo tener la paciencia, la observación de todos estos detalles que son vitales para poder llevar a cabo de forma correcta la presentación de la declaración mensual de las personas físicas bajo estas clasificaciones, bajo estos regímenes fiscales que acabas de mencionar y que estamos analizando ahora, bajo este concepto de la facilidad que la autoridad hoy nos está dando por medio de este aplicativo. Yo te agradezco mucho, mi estimado amigo José Alfredo Zaragoza, que nos hayas permitido unos minutos de tu tiempo para poder platicar de este tema que seguramente va a resultar muy interesante para tantas personas que hoy quieren optimizar recursos por lo caro que cuesta ya funcionar, trabajar, llevar a cabo una actividad económica. Así que, pues, un último mensaje tendrás para los contribuyentes, amigo. Claro que sí. Pues la única conclusión, bueno, o a manera de conclusión, lo que me gustaría compartir con ustedes, no es automatización al 100%, Claro. es una precarga parcial, precarga que habrá que revisar. El usuario tiene que interactuar, sea contador o no sea contador, tiene que dejar asentados ciertos datos y lo más importante, no olvidemos lo básico, control interno, administración óptima, todo lo que conlleva tema de políticas y procedimientos, lo cual al final lo podríamos simplificar en algo. Nos tenemos que involucrar, ya Correcto. sea haciéndolo nosotros o delegándolo, pero invariablemente nos tenemos que involucrar. Tú bien decías, a veces confiamos ciegamente en dejar este tipo de tareas a un contador, pero también no mostramos el mínimo interés en monitorear o en validar que lo estén haciendo correctamente. Ese sería mi mensaje final y éxito y que les sea leve esta primera declaración mensual que tendrán que estar presentando en los primeros días de febrero. Muy Gracias, bien. amigo, te agradezco, un gusto. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti y desde luego que has sido muy puntual y muy claro respecto a este tema. Te agradezco mucho tu participación y pues desde luego yo les agradezco a todas las personas que empiezan a ver nuevamente nuestros programas para que precisamente puedan entender que esta actividad del contador, de poder llevar a cabo las actividades fiscales en el día a día de un contribuyente, pues no es cosa fácil y que finalmente deben involucrarse tanto la parte del contribuyente como el especialista para que de manera conjunta puedan tener éxito en sus actividades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en un próximo programa de Entre Finanzas e Impuestos. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.